Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Viajando en el Tiempo aquí en Radio Agricultura y Agricultura TV. Y estamos listas con Bárbara Bustamante. ¿Cómo estás, Barbarita? Muy bien, ¿y tú? Qué linda estás con ese vestido, Sí, oye. hoy día me puse, no me pongo mucho vestido, pero me lo regalaron y me lo puse. Te queda espléndido. Es muy bonito, sí. No, todo, y además las Todo, alpargatas, todo, o sea, todo, está todo. elegantísima. Sí, así es que a veces hay que arreglarse. Sí, es verdad, a veces hay que arreglarse, pero me encanta, me encanta. Bueno, ¿y de qué vamos a hablar hoy día? Mira, hoy día vamos a hablar, habíamos estado hablando de los imperios y se nos había quedado uno con el tintero, que es el imperio chino. Y hablar de imperio chino significa hablar de Dos imperios. de dos imperios, o sea, de la historia de la China imperial antes de 1911, pero también de la idea de un imperio chino actual, de una China que quiere controlar al mundo. Mucha gente lo pone como entre signos de pregunta, pero... O sea, yo diría que con signo de exclamación. Oh, Es claro. evidente cuánto nos están controlando y cuánto el mundo hoy es dependiente de ellos. Sí, pues, absolutamente. Eso, en términos, podríamos decir, comerciales, Sí. domina al mundo, o sea, como O sea, una no hay afirmación. nada que no sea o made in China, o si no es made in China, algún componente sea made in China. O sea, es la manufactura del mundo, sin lugar a dudas. Así, totalmente. Pero claro, ellos intentan hoy día decir que en el fondo no es ese el objetivo, ¿ya? Pero que en el fondo China, que hoy día lo que está ocurriendo es que China se ha puesto a la par y que puede mirar al mundo de igual a igual, ¿ya? Simplemente eso, pero no porque tengan anhelos, ¿ya? de dominar al mundo, sino que simplemente, bueno, somos dependientes como una consecuencia del crecimiento que ha tenido China. Pero existe esa idea imperial que está presente durante toda su historia. Sin duda. Bueno, entonces, a ver, si nosotros retrocedemos en el tiempo, es ese concepto mítico de ese emperador amarillo, que ya está presente en la mitología y que de hecho el que es conocido como el primer emperador de China, en la primera dinastía, la dinastía Qing, tenemos a este personaje que se va a poner el nombre de ese emperador mítico que pasa a llamarse Qin Shi Huangdi. Y este Qin Shi Huangdi habría unificado en el fondo a los reinos, habría dado un idioma común, habría establecido una escritura, porque eso siempre es importante para la cohesión, pero además habría establecido la unificación de las murallas, porque murallas siempre hubo, porque China, aunque es continental, es una especie de isla, porque básicamente solo está conectado con el mundo por el norte, y ahí es donde están los muros, pero el resto es absolutamente inexpugnable, desiertos, y básicamente tiene ese componente insular. Pero este Qin Shi Huangdi, que es el famoso emperador que construyó su tumba, según las crónicas, y que evidentemente parecía una mentira, pero esas tumbas fueron en el año 74, las galerías de partes de las tumbas de Siam fueron descubiertas ese año, donde están los famosos soldados de terracota. O sea, esa idea de imperio comienza ahí. Sí, pues la idea de imperio comienza ahí y tiene que ver, claro, efectivamente con lo que tú estás diciendo de que geográficamente China tiene en el fondo esa característica de ser isla, y eso tiene otro tipo de consecuencias, como es el hecho de que, por ejemplo, para ellos, en el fondo son como un mundo en sí mismo, ¿ya? El mundo son ellos. El mundo son ellos, ¿ya? De hecho, las representaciones de China tienen que ver como, en el fondo, ellos son el como centro. Un ombligo. Exactamente, claro, es como, de hecho, es como hay una O con un... Claro, es como estar mirándose permanentemente el ombligo. O sea, ellos son el mundo en sí mismo precisamente por eso, porque claro, como tú decías, por un lado hay una cosa como selvática, por el otro lado están los Himalayas, por el otro lado el desierto del Gobi. Entonces la verdad es que solo por el norte, donde además se producían las invasiones, y esa es la razón por la cual ahí está la muralla china. Entonces está esa idea de que ellos son un mundo en sí mismo, la idea de que además en todos los relatos míticos, la idea de que China siempre ha existido, ¿ya? Y en todos esos relatos míticos no tiene además, origen, claro, que no hay un origen, y en todos esos relatos además siempre está presente la figura de ese emperador amarillo, y efectivamente la figura de este Qin Shi Huangdi, que además son los que les van a dar el nombre al país, o sea, de Qin, ¿ya? Viene
China, también, ¿ya?, es una figura que está presente a lo largo de toda la historia, y esa es la razón también, si uno piensa hoy día en los medios de comunicación, en las revistas, cuando hablan de Xi Jinping, ¿ya?, muchas veces se le pone el nuevo emperador amarillo, ¿ya? O sea, Claro. es como es ese anhelo presente. Después, también la otra idea que permanece, que subyace a lo largo de toda su historia, es que hay periodos de caos y periodos de calma, ¿ya? O sea, esa idea que también está en el mito, que de alguna manera la nación se tiene que dividir para volverse a unir, Exactamente. para volverse a dividir y para volverse a unir. Ese Y concepto entonces, que ha estado siempre presente en su historia y que básicamente podríamos estar viviendo hoy día un periodo de unión, claro, en la porque figura de, digamos, de Xi Xi Jinping, Jinping. claro, porque el caos y luego el orden, la constante es que siempre en la historia de China aparece un personaje que pone fin a ese caos, ¿ya?, y que vuelve a unir y llevar a China a estos periodos como de grandeza. Y entonces Xi Jinping sería uno de esos personajes, igual como lo fue Qin Shi Huangdi, ¿ya? Y el tema es que, claro, hasta, o sea, desde esos tiempos inmemoriales, en el fondo, que surge esta civilización, que además hay que decir que surge, al igual que todas las civilizaciones, surge en torno a un río. En este caso hay 3 ríos importantes, pero es el río amarillo, de hecho el río No, además que tiene ese río, genera una tierra muy Sí, po. particular, que de hecho toda la civilización comienza ahí porque es una tierra que produce mucho alimento. O sea, el problema del ser humano siempre en la historia fue el alimento, y además ahí comienza a producirse el arroz, que es un alimento que tiene va a muchos permitir, beneficios, claro, sí, que po. tiene muchos Es beneficios. fácil de guardar, es súper nutritivo. Claro, entonces tiene esa cosa, como un poco lo mismo que pasa con el caso del Nilo, que uno pensaría que extraño que Egipto pueda ser también un gran productor en fondo, en agricultura, pero precisamente porque hay ríos que producen este limo, ¿ya?, que hace que la tierra sea súper fértil y que sea en el fondo, que dure mucho tiempo, o sea, que no sea necesario la renovación de la tierra para El poder... barbecho. Claro, exactamente. Entonces, vamos a tener esta historia que, claro, parte en estos tiempos como inmemoriales, que se inician en el fondo ya estos periodos dinásticos, son 10 dinastías, ¿ya? Y todo ese periodo imperial, bueno, va a durar hasta el año 1911. Y dentro de las dinastías hay algunas que, claro, que a nosotros nos son más cercanas. Y que además son dinastías que produjeron más cosas. Por Claro. ejemplo, la dinastía Han o la Ming son 2 que tenemos en la retina, particularmente por la sofisticación también de tanto la orfebrería como, podríamos decir, la porcelana, que obviamente cuando uno empieza, tú piensas, no sé, en una subasta de Christie's o Sotheby's, si tienes piezas chinas, van a ser probablemente de la dinastía Ming, ¿ya? Claro. Y de hecho es esa porcelana azul la que va a inspirar al mundo holandés para poder crear porcelanas posteriormente. O sea, es de admiración, digamos, de Occidente. La otra que probablemente tenemos en la retina es el período mongol, específicamente por la figura de Marco Polo y por la corte de Kublai Khan. Claro, porque hay dentro de esas 10 dinastías, en el fondo hay 2 además que son dinastías extranjeras, o sea que no son dinastías chinas. Una de esas es precisamente en el momento en que los mongoles, en el fondo después de la figura el fondo de ¿cómo se llama? Del creador, en el fondo, del imperio De mongol, Gengis Khan, Khan. se va a producir, en el fondo, con sus nietos, ¿ya? Una gran expansión del mundo mongol, que piensa tú que llegan hasta Rusia, y el gran objetivo era, evidentemente, conquistar China. Y entonces los mongoles, con Kublai Khan, en el fondo, van a lograr tomar el control de China y van a fundar ahí esta dinastía, que es una dinastía extranjera, y precisamente ese habría sido el momento en el que Marco Polo habría llegado y habría permanecido alrededor de 17 años en la corte de este Khan mongol, que en el fondo la idea de los mongoles era poder, en el fondo, como esparcir las costumbres de los mongoles por todo el orbe. En el fondo ese habría sido como el mandato que recibe El mandato del cielo. Gengis Khan, el mandato del cielo, exactamente. Pero claro, después de los mongoles van a volver, en el fondo, una dinastía china, y después la última de las dinastías es también una dinastía extranjera, en el fondo, que son los que vienen de la zona de la Manchuria.
¿ya? Los manchúes. Los manchúes, exactamente. Y esa última dinastía es la que llega en el fondo, o con la que se llega al fin en el año 1911, cuando tenemos al último emperador, que es el Puyi. Bueno, y de hecho, posteriormente el Puyi, una vez que es depuesto como emperador, va a ser puesto por los japoneses en digamos, en un país inventado en la Manchuria, que es el Manchukuo. Por lo tanto, vuelve a su origen dinástico, pensémoslo así, o sea, que tampoco eso va a resultar, pero que evidentemente es parte del expansionismo japonés. Claro. Que obviamente va a complicar a China en el siglo XX. Sí, claro, porque lo que hay que pensar es que si uno se acerca, ponte tú, al siglo XIX, comienzan a hacerse súper evidentes los problemas que tiene China. Por un lado, es un país que tiene desastres naturales, o sea, había momentos en el fondo de graves inundaciones, otros momentos de sequía, otros momentos, no sé, terremotos. Eso por un lado. Después, un crecimiento exponencial de la población. O sea, hay que pensar que de hecho, si uno piensa en 1949, cuando se produce el triunfo del comunismo, China ya era el país más poblado del mundo, tenía como 500 millones de habitantes. Hoy día no lo es. Hoy día no lo es, India lo superó, pero claro, son 1.400 millones de habitantes. O sea, no deja de ser, claro. No. Eso por otro lado, o sea, el crecimiento de la población. Después, el hecho de un gran problema persistente es que el poder estaba atomizado en lo que se conoce como los señores de la guerra. ¿Ya? Muchas veces se habla como de una especie como de feudalismo, que el término no corresponde, pero en el fondo era que existían estos latifundistas que en el fondo eran los poderes locales y en el fondo que controlaban ya prácticamente toda China. Y a eso hay que agregarle ya en el siglo XIX el problema que va a producir el consumo del opio. Y ahí entonces van a empezar los problemas con las potencias extranjeras. Bueno, el comercio va a entrar desde muy temprano en China. Hay que pensar que eso va de la mano con la era de expansión occidental. Por una parte van a ser primero los portugueses, que van a incursionar en la costa africana y que van a llegar a la India en 1494, mientras España está en América. Pero efectivamente los portugueses van a tener enclaves, Macao y varias cosas de comercio. Pero eso también se va a incrementar posteriormente con los holandeses. Hablamos de que los holandeses se van a sorprender con la porcelana china y específicamente van a comenzar a producir porcelana. Y estamos en el marco de la compañía, del monopolio de la compañía, digamos, de las Indias Orientales holandesas, la llamada VOC, que obviamente también va a tener sus enclaves permanentes en la India. Y posteriormente la expansión del comercio británico a través de este Empire of the Seas, que evidentemente también va a tener la Compañía de las Indias Orientales, que va a ser dueña de la India, pero que va a comerciar hacia la zona. Y ahí el opio es un tema que no es menor, porque el siglo XIX es un siglo que es opioadicto. Y para Europa el opio era algo normal. Y cuando digo era algo normal, hay que entender que no existían analgésicos ni desinflamatorios. Por lo tanto, todo analgésico, todo painkiller, todo aquello que mataba el dolor, era en base a opiáceos. Y ahí, por lo tanto, si a ti te dolía, no sé, una muela, te daban algo de opio. Si tenías tos, te daban láudano. El láudano es alcohol con opio, ¿ya? Claro. Y básicamente las mujeres le echaban un poquito de opio al té para calmar los nervios, o sea, era el rice de la época, en fin. Entonces, para la cultura europea, el opio era algo normal. Y por lo tanto se van a dar cuenta de que pueden comerciar, estamos hablando de que los ingleses son comerciantes, y evidentemente van a comenzar a comerciar opio con China. Y los chinos van a comenzarse a ser adictos. Y por lo tanto este comercio va a ir creciendo y las autoridades chinas van a terminar reclamando por este comercio. Entonces aquí se mezclan dos cosas. Uno, el reclamo de las autoridades chinas para el no comercio de opio, la respuesta de los británicos de, en el fondo, abrir los puertos a cañonazo, literalmente, es decir, el comercio va a entrar y va a entrar,
Y por otro lado, estos movimientos nacionalistas que buscaban terminar con la injerencia extranjera y la penetración a través del comercio, en este concepto isla, en el fondo Claro. el mar los abría, el mar podríamos haber visto que era una especie de barrera en cierta forma, pero ahora se abría a través del comercio, y estos grupos se denominan los boxers. Y por lo tanto, las guerras del opio, que van a ser dos en particular, generalmente va acompañado de estas guerras de los boxers, como Claro. y generalmente se habla como si fueran sinónimos, sin embargo son dos cosas paralelas que tienen puntos en común. Claro, claro, y eso que lo que tú dices respecto del mar, tienes absolutamente toda la razón, porque hasta que no se produzca en el fondo la revolución industrial y que aparezca el motor, en el fondo los barcos a vapor, el mar en China sí había sido una frontera. Sí. Porque es un mar peligroso, es un mar donde se producen además los monzones, y por lo tanto por ahí tampoco era posible, en el fondo, si pensamos La conexión o la invasión, ¿ya? Pero en la medida en que ese tema se soluciona, ¿ya? Efectivamente China queda abierto, ¿ya? a recibir o influencia o el comercio, o a estar obligado a abrir puertos, como va a ocurrir después precisamente de las dos guerras del opio, porque claro, China evidentemente que va a perder esas dos guerras del opio, y los ingleses van a ser durísimos, ¿ya? Los obligan primero a abrir 5 puertos, después 10, pagar indemnizaciones y además, ¿ya? Ceder Hong Kong. ¿Ya? Primero a perpetuidad. Sí, y Y después posteriormente hacer un arreglo por 99 años, que supuestamente era cantidad de tiempo, Sí, po. pero que se cumplieron. se cumplieron, pues, y tuvieron que finalmente los ingleses devolver Hong Kong a los chinos. Pero no me ¿ya? cuentes más. Vamos a comerciales y volvemos. Y estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, hablando de China, hablando del comercio, hablando de las guerras del opio y de la humillación que fueron los tratados, tanto de Nankín, digamos, como los tratados posteriores, para el caso de China. Claro, así que es verdad que eso es lo que también va a provocar en el fondo el surgimiento de estos grupos estos grupos en el fondo nacionalistas, que están en contra de la injerencia extranjera, y que van a demostrar en el fondo el descontento, ¿ya? de lo que estaba ocurriendo internamente, porque no solo el problema van a ser con los ingleses, sino que también con Japón. Porque Japón, la nación vecina, que de repente va a mirar hacia el continente y va a decir, oh, nosotros somos demasiado chiquititos. Es que Japón había permanecido totalmente cerrado al comercio, entre comillas, total no, porque los portugueses también entraron primero, y junto con los portugueses llegó el cristianismo, y por lo tanto las misiones jesuíticas eran puertas comerciales, no solamente religiosas. Pero ciertamente ese monopolio japonés va a empezar a ser minado por británicos ya en el tiempo. Este es el marco de la película Shogun, un poco la novela, que hoy día hay un remake, no sé si lo viste, en Disney Plus, pero por favor véanlo, porque la serie Shogun es extraordinaria. Se ganó todos los premios Emmy, pero con justa razón, porque es espectacular. Yo vi la de los años 80, que era maravillosa. De hecho, mi poco japonés Konnichiwa, Watashi Magdalena viene de ahí, pero la nueva es muy buena. Y ahí muestra básicamente la permanencia portuguesa, y el protagonista, Shogun, el que se convierte en este Shogun, es un británico, que básicamente llega a la época de las guerras entre los señores, que básicamente comienza a producir los problemas políticos, para que después finalmente va a llegar lo que va a ser más adelante la era Meiji. Pero claro, hay que entender que en ese periodo van a llegar los americanos, como Oro Perry, va a terminar abriendo Japón a cañonazo, que un poco es lo que sucede después en esta historia, después de la serie, digamos, más adelante, en el siglo XIX ya. Y una vez que el Comodoro Perry abre Japón a cañonazo, se produce justamente el ascenso de Meiji después de una guerra que se llama la Guerra del Bushido. Y Meiji ve Occidente y lo admira y decide occidentalizarse. Los japoneses son súper
tremendamente trabajadores, laboriosos y además con determinación, disciplinados. Y por lo tanto, ¿qué es lo que van a hacer? Van a trabajar para industrializarse, van a mandar a japoneses a estudiar afuera, van a traer en el fondo los cambios, van a entrar por una parte los franceses primero, después los prusianos formando el ejército. Y es esta transformación de una industrialización tremendamente acelerada, caso de estudio, porque como diría Adam Smith, la riqueza de una nación es proporcional a la velocidad de sus habitantes, y es en ese minuto industrializados donde la isla se les hace pequeña y comienzan a mirar hacia la Manchuria. Y cuando miran hacia la Manchuria van a tener dos enemigos, el primero va a ser China, entonces en el año 1897 van a estallar, y de hecho en 95 para ser específico, comienzan los primeros problemas, pero van a estallar las primeras guerras sino-japonesa, ¿sí? Que son dos, ¿ya? Pero la primera estalla ahí. Posteriormente, en 1905, va a estallar la guerra ruso-japonesa, claro, donde los japoneses van a ganar en ambos casos. De hecho, en la primera incursión van a quedarse con Corea. Y posteriormente va a estallar la segunda guerra sino-japonesa, que es en lo que estaban cuando comienza a enrarecerse la política europea. Y en el fondo estamos en el marco ya de entrado del siglo XX, los años 20, los años 30 y el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Pero antes, digamos, de eso, Japón ya estaba entrando en China, que había tenido una guerra civil, estaba en una guerra civil, que eso un poco te voy a dejar para que lo expliques tú, para ponerle más pelo a esta sopa, va a poner esa guerra civil, podríamos decir, en stand-by. Claro, en stand-by, la va a congelar, se van a unir contra un enemigo común, que es Japón. Pero en esa entrada de esa guerra, Japón va a entrar con gran dureza en lo que se conoce como la violación de Nankín, que es probablemente, de hecho es el segundo ataque dentro del marco de la Segunda Guerra Mundial, porque Japón, o sea, va a entrar con el eje, donde muere más gente. La primera es San Petersburgo y después Nankín. Sí, no, son brutales. Brutales. O sea, cometieron las peores atrocidades. Bueno, ahí... y también, bueno, cuando ocupan Corea, también, pues, o sea, las cosas más horrorosas. Los japoneses van a desvirtuar su código Bushido, lo van a complementar con la visión que venía desde Occidente, desde el darwinismo social, claro. Y así como los nazis se consideraban arios y una raza superior, los japoneses se van a considerar superiores sobre todos, claro. Y van a tener un desprecio total y absoluto por lo que no sea japonés. Exactamente. Y parejo. Sí, claro, sí, no, por eso. Es un capítulo bien negro de la historia de este momento. Pero claro, para entender lo que ocurre y previo a llegar a la Segunda Guerra Mundial, para entender lo que ocurre en China, hay que, en fondo, retroceder un poco a lo que estábamos hablando de este descontento, precisamente porque aparecen, en el fondo, por un lado, los ingleses pierden en las guerras del opio y después los japoneses. Eso unido a todos los otros problemas que hablábamos, ¿ya? El crecimiento de la población, los señores de la guerra, hace que finalmente comiencen a surgir los partidos políticos. Dentro de esos partidos políticos, el primero que va a aparecer es el Kuomintang, que es un partido que es nacionalista, que en su origen es socialista, ¿ya? Cuando lo funda Sun Yat-sen. Y desde ese partido, el Kuomintang, se va a liderar, ¿ya? El movimiento que finalmente... va a terminar en la revolución de Nankín o de Xinhai, que es la que pone fin a el régimen imperial, ¿ya? O sea, que depone al Puyi, que es el último de los emperadores, y la idea era establecer en China una república, ¿ya? La cosa va a estar bien compleja porque de hecho el propio general que va a enviar, que el Puyi va a enviar a que lo defienda, ¿ya? Que Yuan Shikai se va a terminar tomando el poder y va a volver a la idea de imperio, o sea, un desorden, hasta que finalmente, bueno, se consolida la idea imperial, muere Sun Yat-sen y ahí aparece la figura de Chiang Kai-shek, que estaban, en el fondo eran emparentados, creo que eran cuñados. Y cuando aparece la figura de Chiang Kai-shek, en el fondo este partido, el Kuomintang, va a moverse en el fondo hacia, va a dejar de lado, podríamos decir, la senda socialista, va a seguir siendo un partido nacionalista y anticomunista, ¿ya? Y entonces, por un lado, tenemos ese partido que va a comenzar a liderar la política y tiene claro Chiang Kai-shek que lo que necesita es poner fin a esta idea de los señores de la guerra para poder consolidar un poder centralizado, ¿ya? Y entonces, en ese contexto, ¿ya? Se va a producir, bueno, primero la Primera Guerra Mundial. En medio de la Primera Guerra Mundial, en Rusia se va a producir la Revolución Rusa, ¿ya? Y en China va a aparecer la figura de Mao.
Mao, que había nacido en el campo, una familia bastante pobre, había ido a estudiar, era profesor y había ido a estudiar a las ciudades, había vivido en la miseria más absoluta, trabajó como en una biblioteca, pero así como ordenando libros, vivía en una pieza compartida, una cosa bien No, y terrible. se casó y no le gustó bueno, nada su sí, matrimonio. po. Primero. Claro, Pero después le van a gustar cantidad a las mujeres. Sí, pues no, después sí. Lo que pasa es que lo típico de la sociedad como tradicional china era que te obligaban, en el fondo te concertaban el matrimonio y entonces el padre lo obliga a casarse y muy joven, ¿ya? Y claro, ese matrimonio no le gustó nada, de hecho no lo consuma, pues eso es lo que la gente, nosotros siempre que decimos esto, le decimos, de eso no se van a olvidar nunca más. Por los supuesto. No se olvidan. Del resto se van a olvidar Del todo. resto, sí. Bueno, pero y entonces este Mao ve con esperanza en el momento que se produce la revolución que pone fin a los emperadores, él se corta la coleta tradicional china, después ve también con mucha esperanza lo que ocurre en Rusia y finalmente él, junto a otras figuras como Zhou Enlai, fundan en 1921 el Partido Comunista Chino, ¿ya? Y el Partido Comunista, la verdad es que también va a darse cuenta de que era necesario lo mismo que querían los nacionalistas, que era poner fin a estos señores de la guerra y como que medio se unen, ¿ya? Para lograrlo. Pero ahí es cuando Chiang Kai-shek se va a dar cuenta, que incluso va a tener ayuda de los soviéticos, se va a dar cuenta que dentro del partido del Kuomintang está creciendo el ala más de izquierda, ¿ya? Y ahí dice, no, en realidad mi peor enemigo, ¿ya? Más que los señores de la guerra, son los comunistas, y va a organizar lo que son las patrullas de la muerte, perseguir a los comunistas y eliminarlos. Y ahí la figura de Mao cobra fuerza, ¿ya? Porque Mao va a organizar lo que es la larga marcha, que es en el fondo recorrer prácticamente todo China, la mitad de China, para en el fondo salvar a los comunistas de la muerte. Muere una cantidad de gente ahí, también es una brutalidad, ¿no? Porque si parten, por decirte, 50.000 personas, llegan 5.000, o sea, como un 10%. Pero efectivamente logra refugiarse Mao con los comunistas en una zona montañosa y de ahí, en el fondo, decide tomar fuerza, en el fondo, para enfrentarse al Kuomintang. Ahí es donde Mao escribe, de hecho, lo que es el maoísmo, o sea, cuál es la aportación que Mao hace a la doctrina marxista, que en el fondo es el campesinado, la fuerza o la clase revolucionaria. Por supuesto. Y entonces, claro, ahí es donde comienza a aparecer el problema de lo que representa Japón en medio de la Segunda Guerra Mundial, porque claro, el país está en el fondo en guerra civil desde el año 1927, están enfrentados los comunistas con los nacionalistas, pero los japoneses hacen que se unan, ¿ya? Para enfrentar a Japón. Y ahí van a recibir ayuda no solo soviética, sino que también de Estados Unidos. Mao va a ser bastante habiloso de aprovechar todas esas ayudas, efectivamente. Y cuando la guerra termina, Japón es derrotado. La verdad es que, claro, los que salen fortalecidos son los comunistas. Y inmediatamente que termina la Segunda Guerra Mundial, vuelven a enfrentarse los comunistas con los nacionalistas y ya en el año 49 se va a producir el triunfo del comunismo cuando el Fondo Mao ya obliga al Kuomintang a retirarse a la isla de Formosa, a Taiwán. Claro, donde se funda lo que es la República China. ¿Ya? Y octubre de 1949 se produce la entrada de Mao en Beijing, ¿ya? Y en el fondo podríamos decir el inicio de lo que es la República Popular China, ¿ya? Exactamente, que además va a estar cuadrada inicialmente con la Unión Soviética. De hecho, tenemos en esa primera instancia, luego va a tomar ciertas distancias, pero en un primer comienzo, si uno ve esas fotos del cumpleaños 70 de Stalin, claro, que está con Mao y con Walter Ulbricht, que era el gobernante de la Deutsche Demokratische Republik, o sea, la Alemania democrática. Democrática, entre comillas. Claro, bueno, todo lo democrático. Le ponían democrática, sí. A todos le ponían democrático, o sea, más que entienden, y un poco llevado hasta hoy día, esta idea de ampliar la democracia a través del asambleísmo es todo lo contrario a lo que la democracia es. Sí. Por lo tanto, son jergas, o más bien son eufemismos para poder atacar la democracia por dentro, porque evidentemente cuando nosotros hablamos de comunismo, hablamos de totalitarismo, y el totalitarismo es opuesto a la democracia como concepto. Por definición. Por antonomasia, digámoslo así. Pero claro, bueno, va a iniciarse el gobierno de Mao. Y ahí como que nos reaparece
la figura de el que aglutina, ¿va? Como El que ahora aglutina, un se imperio dividió, comunista. Claro. Exactamente, ahora un imperio comunista que además va a intentar reorganizar China. Y ahí vamos a tener, por una parte, esta obsesión de la industrialización que ya estaba en Stalin y en Lenin, y que va a producir en Rusia la muerte deliberada, producida por el Estado de muchos campesinos. En el caso de Mao, Mao va a valorar al campesinado, sin embargo, va a considerar que la industrialización es fundamental. Entonces, el gran salto adelante va a ser un desastre porque va a obligar en el fondo a la población a concentrarse en la industria, abandonar los campos por una parte, a generar hornos de fundición de cualquier metal que era inservible. Por lo tanto, podríamos decir que el abandonar los campos que van a generar hambruna, además tampoco va a tener, digamos, el lado positivo, claro, el resultado de la real industrialización, y va a ser un desastre. Claro, porque generó un horror, porque la gente tenía tenía que cumplir con especies de cuotas de metales que tenías que entregar para poder fundir en estos hornos que se construyeron por todas partes. Y claro, o sea, tú terminabas entregando como la puerta del refrigerador, cualquier cosa. No, una cosa espantosa. Pero no me cuentes más. No te cuento nada. Vamos a comercial y volvemos. Y estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, hablando del desastre de este gran salto adelante, que en realidad fue como un salto atrás. Fue un salto atrás, sí, pues varios saltos atrás, porque claro, la industrialización no resultó, no habían alimentos y se produjo, o sea, de las hambrunas, de las peores hambrunas de la historia. Sí, de hecho, responsable de mayor cantidad de muertes, Mao tiene el triste récord de ser 60 millones. 60 millones de chinos de hambre deliberada, provocada, sí, por el Estado. Sí. Y eso está en el libro negro del comunismo, que eran estos estructuralistas franceses que les abrieron en el fondo los archivos una vez que cae la Unión Soviética, claro, pero que efectivamente lo que sucede en China es tremendo. Y no solamente el gran salto adelante, sino que posteriormente la revolución cultural, que también busca ir en contra de la China tradicional, porque en esa China mítica, además, posteriormente va a venir la idea de, digamos, de filosófica profunda de China, que por una parte está representado por Confucio y por el otro lado por Lao Tse. Sí, pues, en el fondo son... Claro, las dos bases son Confucio, Lao Tse, y a eso hay que agregarle también la influencia que viene de la India del budismo. O sea, entonces esas son como las tres... Confucianismo, claro, en el fondo taoísmo y budismo. Sí, esas son como las tres grandes escuelas filosóficas, los tres caminos, en el fondo, que tienen varios puntos en común, como por ejemplo lo que tiene que ver con el culto de los antepasados, la importancia de la familia, en el fondo el hecho de que el gobernante y toda la administración, digámoslo así, la administración pública tenían que ser, en el fondo, virtuosos, ¿no? Dar el ejemplo. Bueno, y todo eso genera esa base tradicional a la que evidentemente se quiere en medio de la revolución cultural atacar, porque Mao, al igual que todos los líderes totalitarios, en el fondo se va a transformar o sea, cuando se enceguecen y se vuelven locos Dios. Con el poder, se transforma en un dios que además ve complot a la vuelta de la esquina, o sea, anda mirando que en todos lados lo quieren derrocar, le quieren quitar el poder, y entonces Mao en el fondo ve que cualquiera puede ser un enemigo, ¿ya? Que dentro de los revolucionarios cualquiera es un burgués que está escondido, y entonces eso hay que eliminarlo. Y entonces de las primeras cosas que hace, porque Mao era medio poeta en sus discursos, entonces una vez que llega a ser, suena hasta divertido, porque dice dejar que 100 flores florezcan, ¿ya? Claro. Y entonces invita a los chinos, a los intelectuales chinos, a los profesores, a que dieran su opinión de cómo se estaba desarrollando el comunismo en China, y la gente creyó que era cierto, porque podían decirle a Mao lo que opinaban respecto a cómo iban las cosas. Y finalmente esas 100 flores, dejar que florezcan, fue el método que encontró para que, en el fondo, saber quiénes estaban en contra del sistema, y evidentemente que
eliminarlos, ¿ya? Así Sí. que la verdad es que por ahí partió eliminando opositores. Y después en la Revolución Cultural lo mismo, po, en contra de los intelectuales, en contra de los profesores. Que es lo mismo que hacen los soviéticos, Sí, po. siempre en el fondo esta teoría de la conspiración para tratar de hacer una limpieza. Claro, imagínate Eh, Stalin con los sí, médicos, o sea, era es tremendo. brutal. Claro, Brutal. y entonces aquí estaban estos guardias rojos, que eran niños en el fondo, que se aprendían este libro rojo de Mao, y iban por la calle generando caos y matando a cualquiera que en el fondo se suponía que era opositor al régimen. Bueno, pero en la década del 70 muere Mao, y Deng Xiaoping se da cuenta que el país es un desastre y decide cambiar el modelo Deng Xiaoping, de económico. hecho, fue uno de los que persiguió Mao antes. Por supuesto, y al padre de Xi De Xi Jinping Jinping. también. Sí. ¿Ya? O sea, todo, en el fondo, esta teoría de la conspiración y el complot pasa a ser paranoico y por lo tanto la desconfianza de los que antes eran parte está en forma permanente. Pero Deng Xiaoping cambia el modelo, decide que tiene que haber propiedad privada, que tiene que haber, en el fondo, usufructo del trabajo propio y por lo tanto plantea abiertamente, no importa de qué color sea el gato, lo importante es que cace ratones y comienza a cambiar este modelo dentro con la idea del comunismo, que se mantiene. Ideológicamente comunista, claro. Claro, Pero en la práctica comienza a aplicarse un capitalismo economía, de Estado. claro, economía socialista de mercado. Que es una cosa muy curiosa. Muy curiosa. Claro, establecer zonas especiales, ciertos lugares en China donde en el fondo lo que impera es el capitalismo. Y ¿sabéis que esa es la mayor prueba de que el comunismo está equivocado? O sea, de que nunca ha resultado. Que nunca va a resultar. Y de que nunca va a resultar. Entonces, ¿por qué los comunistas actuales no se dan cuenta de que si China se convirtió en la potencia económica que es precisamente porque en términos económicos dejó el comunismo de lado y aplicó el capitalismo? Porque no se van a dar cuenta nunca, O sea, porque o no quieren, ¿no? el comunismo no es una idea política. El Es comunismo una es una religión, religión. sí. Y es una religión fanática y por lo tanto siempre va a corregir. Fundamentalista. Tremendo. Entonces, claro, con esto va a venir la transformación de China, y posteriormente ese cambio lo van a administrar, en el fondo, los que lo suceden, y hasta llegar a Xi Jinping, que básicamente se establece una burocracia que duraba una cantidad de años y eso se había respetado, pero con Xi Jinping eso cambia. Claro, exactamente. Sí, pues aparece la figura de este Xi Jinping, que comienza a liderar China. O sea que, bueno, lo que es interesante, darse cuenta cómo él hace una carrera, Sí. En la que se lo prepara. Hay algunos autores que plantean que Xi Jinping no es que él haya aspirado a llegar al poder, sino que fue el propio partido el que le ha ido dando el poder, y de hecho él parte, en el fondo, claro, es un No, de joven hecho parte reeducado. siendo reeducado, Sí, porque el padre ya. había caído en desgracia y por lo tanto lo van a mandar al campo a reeducarse. O sea, ya ese concepto Reeducarse, significa que sí. no puede haber libertad de pensamiento ni libertad de acción, No. sino que tú tienes que ser de acorde a lo que el partido establece. Exactamente, sí, pues todo manejado por el partido. Y bueno, él hace esta carrera, es reeducado, va a la universidad y poco a poco, una vez que después de la muerte de Mao con Xi Jinping, el padre es rehabilitado y por lo tanto él también empieza a hacer su carrera y poco a poco va teniendo cada vez mayores atribuciones. Claro, y Hasta vas que a llega una provincia que tiene, ahora cada provincia tiene una No, cantidad de claro. habitantes que te la encargo, Sí, porque 35 mucho más que millones, Chile, después- claro. mucho más que Chile, cada provincia. Entonces, y después llega Shanghai. Claro, Y, y ahí y ya en ese es Shanghai ya esa es la plataforma total. Además le tocó organizar cosas importantes, Sí, los Juegos Olímpicos, Después una el conmemoración aniversario del aniversario de la sí, China, de la China comunista, sí. claro. Sí, y entonces eso le da visibilidad frente al mundo, porque de hecho va a ir a Estados Unidos. Sí, pues, va a En esos negociar. Juegos Olímpicos, además, o sea, se sacó los zapatos con los Juegos Olímpicos, que Sí. ya más que China ganó en medallas de oro. Sí. Así que bueno, y empieza a ocurrir lo impensado. O sea, rápidamente lo pasan directamente al Politburó, o sea, al grupo de los 9 miembros más importantes del partido, y de ahí se convierte en secretario general y presidente de la República China, casi como que sin que nadie se diera cuenta, ¿ya? Y llega al poder. Y a partir de ahí han ido pasando cosas que en el fondo han abierto la posibilidad, y nos encontramos de nuevo con la figura de este emperador, porque se ha abierto la posibilidad de que Xi Jinping se mantenga en el poder hasta la muerte.
cosa que no había ocurrido con los líderes anteriores porque se había establecido que podían estar máximo 2 periodos de 5 años. Y en general dentro de los congresos del partido estos mismos líderes iban eligiendo a su sucesor, o sea, iban poniendo en puestos importantes a un personaje que más o menos por la edad, ¿ya?, se calculaba siempre iba a ser quien lo sucediera. Así sucedió con él, pero en el caso de él ya no, el partido abrió la posibilidad de que él sea reelecto todas las veces que quiera, y además otra cosa importante es que se agregó en la propia constitución china el pensamiento de Xi Jinping para el siglo XXI. Claro, o sea, podemos decir, hoy día China está constituida por el pensamiento, podemos decir, político de Mao Zedong, por otro lado, el pensamiento económico de Deng Xiaoping, que se puso a la constitución ya con Deng Xiaoping muerto, y ahora la visión de futuro con Xi Jinping vivo de Xi Jinping, o sea, es el emperador más poderoso que ha habido en toda la historia de China. Es el más poderoso, tiene más poder que Qin Shi Huangdi y Mao juntos. Porque además, este hombre tiene la tecnología. Sí. Y entonces estamos frente al régimen más intrusivo que ha existido en la historia. O sea, eso está claro, ¿no? La tecnología hoy día es lo que nos tiene frente a este gigante que probablemente sabe lo que almorzamos ayer. No, por supuesto, y además había gente durante la época de la pandemia que consideraba que el sistema chino era fantástico. Tú sabes que tienen un sistema que se está implementando así como piloto en algunos lugares, que es un sistema de puntos. Sí, pues, de puntos. Y esos sistemas de puntos, en el fondo, es tu comportamiento, que te lo van controlando y te vas ganando ciertos puntos, y eso es lo que te permite tener una mejor o peor vida, claro, digamos, habilitada desde el Estado. O sea, es el Estado el que garantiza. O sea, esto parece como una distopía, como una película así como de estos libros de pesadilla, de año, no sé, futurista, pero así es. Y claro, para la época de la pandemia, la gente consideraba que este sistema de que el Estado supiese por tu teléfono dónde estás, todo lo que hace, era fantástico. Sí. Es que hay gente que está realmente dispuesta a renunciar a la libertad por seguridad. Sí, pues, ahora, claro, sin duda, el Estado y muchos saben qué es lo que tú haces a través de tus transacciones. Hoy día la huella digital que dejan las personas, y además la información que las propias personas entregan a través de las redes sociales, es enorme. Eso, a través de las redes sociales, uno mismo, imagínate, o sea, de repente uno no piensa todo lo que está entregando a través de lo que uno publica. En segundo lugar, el hecho de que hoy día ya prácticamente no existe dinero en efectivo circulando. Todo uno lo hace con uno cree que qué lindo esto como es, pero vas dejando una huella absolutamente de lo que compraste, de dónde estabas, dónde estuviste, que si viajaste, que si no viajaste, todo. Y a partir de ahí, bueno, van sabiendo absolutamente cuáles son tus normas de comportamiento, o sea, tienen tu información. Y China en eso lidera el mundo. Y lo otro es que los chinos, mira, es un régimen totalitario, es un régimen comunista, pero dentro de ellos están haciendo muy bien la pega. Sí, porque además, ¿cómo gobiernas tú esa cantidad de población? No, o sea, si no tienes un régimen autárquico? Es que no se puede, o sea, basta con que, no sé, pues en una localidad donde hay 30 millones de personas, una pequeña localidad con 30 millones de personas, imagínate que ahí se produzca un estallido social. O sea, imagínate. Entonces no hay otra manera para los chinos de gobernar China. Pero piensa tú lo que ha pasado con las universidades. O sea, las universidades chinas hoy día están en los rankings y ya han ido sobrepasando a muchas de Occidente. Claro, a muchas universidades occidentales. Los chinos además están preparándose y educándose leyendo a intelectuales occidentales para saber cuáles fueron, por ejemplo, las razones de por qué se produjo una revolución francesa en Occidente, para tener el conocimiento y así hacer todo lo contrario y evitarla. Por supuesto. Entonces, por eso te digo, lo están haciendo. No, y además se dieron cuenta que el comercio internacional, y un poco mirando a esta idea isla, no es suficiente, a pesar de que dependen mucho de eso, pero ¿qué es lo que para poder seguir creciendo han decidido fomentar el consumo interno? Y para fomentar el consumo interno han comenzado a construir
ciudades donde no habían ciudades completas, con todo, edificios, moles, todo, y trasladado personas del campo a estas ciudades. Si uno mira los mapas de la historia reciente, hay un traspaso de la población del campo y ha ido creciendo la población urbana porque era muy campesina. Entonces, hoy día no, hoy día China está transformada. Esa China que estaba llena de bicicletas, hoy día está llena de autos. Hoy día los autos se están exportando y nosotros vemos los autos chinos acá. Que claro, antes cada vez mejor y ya está lindo. Sí. Porque además, otra cosa, China no compite con las reglas de Occidente y por lo tanto China copia todo. No paga a nadie, no claro. Se limita por ninguna ley ambiental y por lo tanto sin duda compite más barato, porque mientras Occidente se pone las trabas de las leyes ambientales y encarece todos sus productos, China además, mano de obra nulo, leyes laborales, ninguna. La mano de obra en China vale cero. Claro. O sea, de hecho, por ejemplo, nosotros hemos impreso varias cosas. El contraste de imprimir en Chile e imprimir en China, claro, un tema es tiempo porque hay que embarcar y todo el tema. Pero, ¿cuál es la diferencia? La mecanización. O sea, si tú vas a imprimir un libro que le quieres poner una cubierta de género con un cuño, bueno, esas cosas se hacen a mano. Y aquí en Chile vale carísimo, en China vale cero. Claro. Entonces, ahí hay un punto. Las leyes laborales que ha puesto, que yo no digo que no sean positivas en muchos aspectos, pero sin duda en un mundo interconectado, globalizado, con una China que no respeta ninguna de esas reglas, es imposible poder competir. No, pues imposible poder competir con China, evidentemente. ¿Y cómo lo han hecho en África? O sea, mira, da para hablar de China un largo rato en otro programa. De hecho, se compraron toda África. Sí. Durante la pandemia, porque ellos están dispuestos a invertir ellos dejan en el fondo la infraestructura. Claro, construyen grandes obras de, no sé, pues puentes. Pero con eso controlan represas. Y dominan y estos países económica y políticamente los lugares. Sí, así es. Así que bueno, vamos a ver si en vida vemos nosotras que pase a ser la economía número 1 del mundo. Dios quiera que no, porque no da lo mismo. Los chinos no piensan como Occidente, no solo no llevan las reglas de Occidente y no respetan ni las leyes laborales, no creen en los derechos humanos, no creen en muchas cosas que para nosotros son importantes y desde ya democracia y derechos humanos es un mundo que implica cierta regla. Sí. Para ellos la vida humana no tiene un valor y eso es muy complicado. Así es, así que bueno, vamos porque Estados Unidos sea grande. Sí, que se mantenga grande nuevamente. Bueno, gracias a ustedes por acompañarlos, aprovecharlos de dejarlos invitados a las próximas sesiones que vamos a tener en el Toro. Este lunes vamos a estar hablando de la Puglia, de ahí vamos a tener un break durante Navidad y Año Nuevo, pero vamos a volver en enero, ya la segunda semana, con personajes del siglo XX, ese siglo XX, final del siglo XX tan importante. Vamos a hablar de Margaret Thatcher en la primera sesión, vamos a hablar de Ronald Reagan en la segunda sesión y en la tercera vamos a hablar de Mikhail Gorbachev. Así que ese periodo, que evidentemente son 3 personajes que articulan y que básicamente vamos a ver un mismo periodo de distintos ángulos. Así que quedan todos invitados al restaurante El Toro y ya nos estaremos viendo aquí en Viajando en el Tiempo. Gracias, Barbarita. Gracias a ti, nos vemos. Nos vemos.